Chicas, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya es hoy, lunes 11 de julio 2022, siendo las 5:07 de la tarde. Pues vamos a dar inicio con esta clase del día de hoy de proyecto de innovación educativa. Ya estamos en ya estamos pues casi a la mitad del cuatrimestre. Eh, Considero que pues vamos aprendiendo, vamos tomando en cuenta y ustedes van considerando muchos de los aspectos que ya hemos visto en clase, en la vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida profesional, o al menos así lo espero, ¿no? Que ya ustedes vayan eh, tomando en cuenta, vayan eh, practicando en, en, en algún sentido, ¿no? Ya sea con sobrinos, con sus propios hijos, analizando algunas cuestiones educativas, ¿no? Que pueden llegar a sus oídos, que pueden ver a las noticias, que pueden escuchar. Hace 8 días tuvimos la oportunidad, estábamos platicando, Laine y yo, al finalizar una de las clases, alguna situación que me da mucho gusto que ella vaya analizando, que ella vaya pensando. Yo sé que ustedes tienen ahorita, pues, una carga de trabajo considerable, puesto que ya están por egresar, ¿no? Y tienen que ir cubriendo algunos aspectos que la misma universidad les está solicitando, ¿no? Por el proceso de titulación, no sé, el diplomado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aún así, algunas de ustedes están dando esa oportunidad de llevar a cabo lo que están aprendiendo. Lainey por ahí me compartía una situación, un caso, en el que pues tuve a bien pues también asesorar, y eso me da mucho gusto, ¿no? Que podamos, uno, enfrentarnos ya a una realidad que muchas veces pensamos que solamente va a ser cuando ya esté contratado o cuando ya esté ejerciendo. Y no es así. Más bien es ya adentrarnos, ya ir practicando lo que hemos estado aprendiendo. Les digo, con algún vecino, algún amigo, conocidos, niños, etcétera, ¿no? Una característica tanto de pedagogos como de licenciados en ciencias de la educación es el hecho de observar, de analizar y de resolver en algún momento. Por ahí Yasmín decía la conferencia que tuvimos del eneagrama de la personalidad. Ella nos compartía cómo sus familiares o sus amigos, ¿no? Les dices, es que, o sea, te quedas pensando y ya sé que me estás analizando o que estás analizando la situación. Eso me dio mucho gusto. Eso me dio mucho gusto. ¿Por qué? Porque habla de que ya estamos enfrentándonos, ya estamos poniendo en práctica cuestiones que hemos aprendido o han aprendido durante la licenciatura. En el caso de la innovación educativa o de estos proyectos de innovación educativa, creo que también es muy importante eh, que demos un giro, que obviamente no podemos ser los mismos o no se pueden permitir ser las mismas de cuando iniciaron este proyecto de su licenciatura, ahorita que lo están terminando. Quiero que hagan ese ejercicio, ¿no? De ver hacia atrás, de ver cómo iniciaron, qué expectativas tenían, qué ilusiones tenían, hacia dónde querían ir, y si esto se cumplió, se superó o no se superó, ¿no? Porque al iniciar, pues muchos de nosotros, sí, voy a iniciar una licenciatura y una modalidad diferente y en línea y va a ser un reto y etcétera. Bueno, ¿qué te ha dejado? Terminas este cuatrimestre, terminas ya esta licenciatura y ¿qué te ha dejado? ¿Hacia dónde vas? ¿Se cumplieron tus expectativas o no se cumplieron? ¿Se superaron o no se superaron? Y ahora, con base a toda esta reflexión, vamos a ver que
pues tenemos que de alguna manera entonces buscar estrategias, buscar soluciones, buscar respuestas de una manera creativa, ya como en alguna materia se los dieron, y esto nos va a llevar a una innovación educativa. Les quiero compartir que el día de hoy me di la oportunidad, en un tiempo que tuve, de ver una película, o más bien volver a ver una película, ya había tenido la oportunidad de verla, pero quisiera analizándola desde un aspecto, lo había visto como alumno, cuando me tocó la licenciatura, estudiar la licenciatura, la había visto desde un punto de vista cultural, ¿no? También quise como analizar el trama de la película, pero también quise, hoy quise hacer el análisis desde esta parte de la innovación educativa precisamente al retomar la sesión, ¿no? Al ir haciendo la planeación de la materia. Y les reitero, verlo desde ese ángulo y desde ese aspecto. ¿Qué película es? La del profe de Cantinflas. Ya esta es la quinta, sexta vez, séptima vez que la he visto, no me acuerdo ya cuántas veces van que las veo, pero me sigue gustando, de verdad que a comparación de películas actuales que hablan de educación o que hacen bofa de la educación, como en el caso de No Manches Frida, por ejemplo, eh, esta de verdad que me inspira mucho, ¿no? Creo que es una de las películas que no podemos dejar de ver los maestros mexicanos y que muestra una realidad que se vivía, que se vive y que pues, yo creo que se vivirá, ¿no? En muchas comunidades en México. A mí me tocó, no como profesor, pero sí como parte de un servicio religioso que hice dentro de la Iglesia Católica, que fue como misionero laico. Me tocó visitar y trabajar en comunidades de provincia, como es el estado de Oaxaca, el estado de Puebla, el estado de Veracruz, el estado de Querétaro, eh, parte de Michoacán. Creo que nada más fueron esos estados los que me tocó realizar ese servicio como misionero laico. Y dentro de las actividades, pues era también atender desde niños como adultos, ¿no? Niños, jóvenes y adultos. Catequesis, cursos bíblicos, etcétera, desde un aspecto eh, evangelizador, ¿no? Religioso. Y también, y desde ahí, fíjense, desde ahí empieza como este cosquilleo en mí para ser docente. Desde que estaba yo, me formé como misionero laico. Fue interesante porque a partir de ahí como surgió este gusanito de ser profesor. A pesar de que la mayoría de bueno, muchos de mis familiares son maestros, yo desde la secundaria o en la secundaria, yo no pensaba ser docente. O sea, no, o sea, no era una idea descartada, porque en algún momento lo pensé, pero no tenía la fuerza como en ese momento que les platico de la misión, cuando que fue como más fuerte, ¿no? Esa idea. En la secundaria era como más de dibujo técnico, más como una ingeniería, como esa parte de dibujar, me encanta, a pesar de que no soy bueno, me gusta, posiblemente lo hubiera perfeccionado, ¿no? Eh, no se dio la oportunidad y ya le reitero, ya no lo intenté. Me enfoqué ya más por el aspecto humano, el área humanista, que una ingeniería. Entonces me, les pongo este ejemplo, ¿no? Lo que les decía yo de la misión, empieza como el gusanito ahí para ser docente. Recuerdo que me tocó trabajar 2 años en la misión y dentro de esos 2 años organicé cursos de verano. O sea, yo así como que ni la idea de pedagógica de cómo organizarlo,
pero bueno, ahí hubo algunas personas que nos apoyaron, como maestros de manualidades, maestros de música, etcétera, ¿no? Y pues obviamente nosotros desde el aspecto religioso. Terminando la misión, pues fue cuando inicio como esta parte de la licenciatura. Entonces, bueno, ¿por qué les platico esto? Estaba yo enfocado en la película, donde se trata de un profesor foráneo, ¿no? Porque incluso tiene que cambiar de residencia a un espacio que la misma comunidad le brinda para poder descansar, para poder dormir, para poder tener sus cosas, alejado de su familia, ¿no? Esos son los maestros foráneos que se tienen que trasladar a la comunidad. Y entonces yo veía la película, vi la película desde este aspecto de innovación educativa, y si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla, que creo que por ahí se las dejé de tarea, pues va muy enfocado a esto. ¿Por qué? Porque nos habla cómo esa innovación pedagógica, vocación, yo también lo llamo como vocación, como, con un sentido ético, con un sentido profesional, un sentido humano, digno, digo porque al final de cuentas trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. Y nos dice, la innovación pedagógica vuelve a la escuela. Las innovaciones pedagógicas sobreviven y se reproducen en culturas institucionales que las despiertan, nutren y expanden. De las aulas hay que volver a las escuelas. Cada ladrillo del edificio escolar tradicional está firmemente adherido a una cultura. La innovación necesita sujetos que se multipliquen, que salgan afuera de la matriz a verla por fuera para volver a ella y reconstruirla a pequeña escala. Una de las frases de esta película, bueno, si la vamos analizando, tomando en cuenta como muchas de las de lo que dice el personaje, recuerden que es Cantinflas y cantinflea, ¿no? Es ya una palabra que utilizamos los mexicanos. Cantinflea a veces no se le entiende, pero dentro de todo el contexto tiene frases muy ciertas y muy importantes. Les decía a los chicos, ¿no? Cuando les quitan el espacio de su salón o de su aula, de la escuela, menciona ahí la película y les decía a los niños, es que para que una escuela sea una escuela, o sea, considerada escuela, se necesitan los alumnos, el material y el maestro. A pesar de que no tengamos un espacio, una aula, un patio, si están los alumnos, están los maestros y hay un material disponible, esa es la escuela. Me llamó la atención desde un punto de vista de innovación educativa. ¿Qué pasaría si nos enfrentáramos a una situación así? ¿No? Donde ni siquiera tengo una escuela, ni siquiera tengo un espacio, ni siquiera tengo un espacio físico. Que es importante, sí lo es, pero más importante es que un maestro tenga alumnos. O sea, de nada va a servir una estructura, perdón, salones muy bien equipados, o instalaciones súper adecuadas o súper modernas, cuando no hay alumnos o cuando no hay maestros. Y dice, ¿no? De las aulas hay que volver a las escuelas. Cada ladrillo del edificio escolar tradicional está firmemente adherido a una cultura. La innovación necesita sujetos que se multipliquen, que salgan afuera de la matriz a verla por fuera para volver a ella y reconstruirla a pequeña escala. ¿Qué necesitamos entonces los docentes? Ver desde afuera. Ver desde afuera, ver cómo está la escuela, ver cómo están los alumnos, ver cómo están los padres de familia, ver cómo estamos los mismos docentes. Echar un vistazo, salir y verla desde un ángulo diferente.
A mí me gusta, por ejemplo, el 15 de mayo, les presumo, el Día del Maestro, tuvimos la oportunidad, Miss Alma, con algunos otros compañeras y compañeros maestros, de realizar un viaje, una excursión a Acapulco, ¿no? Eh, en ese viaje tuvimos la oportunidad de subirnos a un barquito, no sé cómo se llama, es una, mm, un tipo crucero, ¿no? Este, de acá del barrio, es más de barrio. Éramos como 500 personas en el barquito pero padrísimo, a mí nos gustó muchísimo, porque bueno, es un ambiente de amigos, de amistades, etcétera, ¿no? Y me llama la atención, oye, me llamó la atención que cuando íbamos, uno generalmente pues llega a la playa y pues ves desde dentro, ¿no? De la tierra, o sea, de donde estamos, hacia el mar. Y pocas veces tenemos la oportunidad de ver desde dentro del mar o de la playa hacia adentro, hacia adentro de la tierra, de la orilla del mar, ¿no? Desde dentro del mar hacia, hacia afuera. Por aquí tenía, de hecho, hace rato que iniciaba la clase tenía de fondo, no sé por qué me salió un fondo. Bueno, o sea, de hecho lo tengo, ¿no? Pero así vemos la playa, ¿no? O sea, desde este punto, de aquí la vemos hacia el mar, hacia toda esta parte, ¿no? O sea, todo esto, cómo se une el agua o da esa visión del mar con el cielo, ¿no? Y ahora ver desde este punto hacia la playa, cambia la perspectiva. Cambia completamente la perspectiva te da una visión más amplia, te da una visión diferente. Y de verdad que a mí fue algo que me impactó, que me gustó muchísimo y que de hecho es algo que disfruto, ¿no? El poder tener ese tipo de experiencias, como ahora en esa misma excursión, mis almitas se aventó como el paracaídas que va con una lancha, ¿no? Con un lazo. Yo, la verdad, me aterran las alturas, la verdad es que no me subiría, pero lo he visto desde camaritas, ¿no? Que de los que se suben y van grabando, y cómo se ve de un ángulo diferente desde arriba. Digo, tampoco he tenido la oportunidad de subirme a un avión. Espero que algún día no muy lejano tenga la experiencia de subirme a un avión, a pesar de que me aterra las alturas, pero sí quiero vivir la experiencia de subirme a un avión. O si alguna de ustedes lo ha hecho, cuénteme la experiencia posteriormente de ver cómo desde ese ángulo, de arriba hacia abajo, cómo se percibe la ciudad, los pueblos, las comunidades, la misma gente. Si se alcanzan a ver, no sé. ¿Por qué hago estas comparaciones o estas analogías? Porque ver desde otro ángulo del que estamos acostumbrados te cambia la perspectiva y te genera ideas. Hablando ya desde un aspecto educativo, ¿no? Voltea a ver, sal a ver, para que vuelves a ella y reconstruir a pequeña escala. Hemos hablado y les he dicho que obviamente la innovación educativa pues nos va a ayudar desde un aspecto particular a un aspecto general, ¿no? Eh, lo general, pues no lo podemos cambiar. O sea, por más que quisiéramos unirnos todos los maestros y hacer cambios a nivel general, una estructura en el sistema educativo, en las reformas educativas, todo esto es complicado. No digo que es imposible, ¿no? No digo que en algún momento Laura no pueda llegar a ser la secretaria de Educación Pública, ¿no? O sea, estaría interesante, egresada del Centro Universitario Haller Online. Digo, o sea, tampoco podemos decir que es imposible, que es complicado, lo es, ¿no? Porque pues muchos ni estamos en política, ¿no? Pero, sin embargo, pues tampoco es
tampoco es imposible. Entonces, bueno, ya nos tocará, si estamos metidos en todo esto, posiblemente nos pueda tocar. Pero si no, desde reconstruirlo a pequeña escala, reconstruir esta innovación pedagógica, esta innovación educativa, que vuelva a la escuela. Entonces, igual, reitero y otra vez, ¿no? Me regreso al aspecto de la película. El maestro le decía esto a los niños. O sea, necesitamos un maestro, alumnos y material para poder ser escuela. ¿Lo tenemos? Sí. Y se fueron a una chocita, ¿no? Ahí dice la película que se van a una chocita, ahí en el campo. Estamos reconstruyendo, o se está reconstruyendo entonces el aspecto pedagógico en las escuelas. Y no necesitamos gran cantidad de material. Hay una reflexión, si quiero llamarlo así, que se llama la corcholata pedagógica, ¿no? Donde, pues con una ficha, una simple ficha, es tu material didáctico para poder trabajar y para poner muchísimos ejemplos. Entonces es importante que la innovación pedagógica vuelva a la escuela. Entre los ejemplos se encuentran, para poder hacer una innovación educativa tenemos muchísimo de dónde agarrarnos, de dónde tomar, y que hoy en día la información, el material está más disponible que hace algunos años. Yo compartía en el Congreso, en alguna de las preguntas, cuando hicimos la ponencia, que antes a los maestros, todo me tocó a mí, teníamos que para hacer el periódico mural, dibujitos, las letras, si acaso ya imprimir, y ya era así como que wow, quien imprimiera, ¿no? Y tener que hacer nuestro propio material para el periódico mural. Yo recuerdo que íbamos al centro y ya empezaban como a sacar esos materiales, ¿no? Ahí no recuerdo la calle, ¿cómo se llama? Del centro, Mesones. Ahí en Mesones, donde está todo el material didáctico, ahí está lleno y me encanta ir porque de verdad es que ves tantísimo que dices, ay, me hace falta dinero para comprar tantísimas cosas, ¿no? Dinero y tiempo, porque para recorrer tantísimas tiendas y tantísimo material que uno encuentra. Entonces, en ese tiempo, pues, yo era feliz porque encontraba ahí por meses un pliego como de papel bond, así grandote, de efemérides del mes, ¿no? De los meses. No, pues yo era feliz porque pues, ya nada más lo recortábamos y lo pegábamos. Pero todavía en ese entonces teníamos que ir, ¿no? Hoy tienes los grupos de WhatsApp, tienes los grupos de Facebook y están saturados de material. Bueno, entre los ejemplos se encuentran tertulias literarias como un café literario, aprendizajes expedicionarios, grupos interactivos, clubs de debate, prácticas para hacer visible el aprendizaje, modelos de tutorías entre alumnos, la mesa de Harkness para promover la indagación colaborativa, la reproducción de una plaza en la escuela como una ciudad arcoíris, recreaciones creativas del espacio escolar, comisiones mixtas para la gestión democrática de la escuela, prácticas de aprendizaje en servicio, lectura al unisono, el proyecto Callejeros Literarios, el atelier de los pequeños maestros, un modelo de aprendizaje en profundidad, Club STID en las escuelas, el modelo Kiva como contra el bullying, prácticas de investigación comunitaria, museos en la escuela, aprendizaje por medio de sonidos, robótica, programación cultural, maker en la escuela, entre otros, entre muchos otros. Y uno como maestro dice, ¿y a qué horas voy a hacer todo eso? ¿Y a qué horas lo voy a hacer? Tengo que entregar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo 40 alumnos, tengo esto, tengo aquello, ¿y a qué horas voy a hacer? Suena muy bonito, suena excelente. En la última escuela particular donde me tocó elaborar, en primaria, cada año se realiza el café literario. Y son realmente, es muchísimo trabajo el que tenemos que realizar los maestros para hacer un café literario.
¿Por qué? Porque aparte de la organización hacia tu grupo y hacia los papás, hacíamos todo un montaje. De verdad que eran unas super escenografías las que hacíamos. El último fue de Disney. El último fue de Disney. A cada maestro nos asignaron una película y teníamos que adornar nuestro stand con frases, con los personajes de la película que nos tocó. Imagínate, ¿no? Eso, y por otro lado, para adorno del pasillo de la escuela, para dar la bienvenida a los papás, nos tocó adornar de otra película de Disney. Entonces, imagínate, o sea, fue un trabajo titánico, de verdad. O sea, y aparte tú sabes que las escuelas particulares lo hacen por lucirse, ¿no? O sea, es el plus que se les da y todo esto. Me gustaba mucho porque teníamos esa interacción con los papás. En esa escuela no existía escuela para padres como en otras que me tocó elaborar, donde sí teníamos la comunicación mensual con los papás. Aquí no. Pero este nos daba oportunidad para hacer algunas reflexiones, etcétera. Eh, Me tocó el libro de la selva, por cierto, el libro de la selva. Y para hacer ahí el oso y todo fue complicado, pero bueno, gracias a Dios lo logramos. Me ayudó mi esposa, mi Salma, muy creativa. Eso siempre se lo voy a reconocer porque ahorita me está este, pidiendo sus créditos aquí atrás de la cámara. Entonces, es interesante toda esta parte. Es un trabajo titánico, no se los voy a negar. No les voy a decir, es que que hagan innovación, tengan innovaciones. Eh, no, espérate, es complicado, pero se puede hacer. Un pequeño café literario en tu escuela, o sea, pide otro material, saca las mesas de tu salón, tus bancas, pídeles un cojín, una almohada a tus alumnos y que no se sienten en las bancas. Hoy todo el día vamos a estar en los cojines y vamos a trabajar en los cojines porque vamos a leer. Y hasta los chavos se sacan de onda, ¿no? Hace poco leía en varias escuelas que sigo a través de las redes sociales lo de un día sin mochila. Ah, pero sí tienes que llevar tus útiles, ¿no? Tus libros, tus libretas que vas a ocupar para ese día. Pero no puedes llevar mochila, solo tienes que llevar en otra cosa, ¿no? Obviamente hubo quien lo llevó en una bolsa de mandado, hubo quien lo llevó en el carrito del mandado, hubo quien lo llevó en la carretilla, hubo quien lo llevó, hay en cajas, o sea, hubo una variedad de material que ocuparon los niños para poder llevar sus útiles, porque no podían llevar la mochila. Sí, me sorprendió el de la carretilla, el de la bolsa, bueno, el carrito de mandado, ¿qué otras cosas, visualicé que llevaban los niños? Eh, híjole, muchísimas cosas, ¿no? Que, que generas en los niños esa atención por la clase, esa emoción por ir a la escuela. Imagínate ir a la escuela con sin mochila, ¿no? Con algún otro objeto, ¿no? Para poder guardar tus útiles, ser creativo. Esta parte de los grupos interactivos, los clubs de debate. Tú puedes decir, ay, sobre todo en primaria alta creo que ya se puede hacer un poquito más. Yo lo hice con niños de cuarto año, el club de debate, eh, y me encantó de verdad. O sea, yo me quedé súper sorprendido. Vamos a hablar de tal tema. Ah, ahí lo enfoqué trabajé de manera transversal, porque en la materia de español veíamos el debate precisamente. En tema de geografía estábamos viendo la sobrepoblación, ¿no? Entonces agarré el tema de la sobrepoblación para hacer un debate. ¿El debate en qué consistió? En que yo les decía, bueno, ¿creen que haya sobrepoblación? Y les lancé la pregunta, ¿han visto la Ciudad de México cuando es hora pico y el metro de la Ciudad de México y las calles de la Ciudad de México, cómo están llenas de gente? Ah, entonces sí hay una sobrepoblación. Ah, pero después les decía, y entre ellos mismos empezaron a comentar,
Un grupo defendía en que sí había sobrepoblación, otro grupo decía que no. En el grupo que decía que no, leyendo ellos dijeron, a ver, en la Ciudad de México sí hay, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las comunidades, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, de Tlaxcala, donde hay una casita aquí, otra casita hasta por allá, y no hay gente? Entonces los niños empezaron ahí a debatir, empezaron ahí a decir, y fue muy interesante, ¿no? Al final concluyeron de que pues no existe la sobrepoblación. Lo que sucede es que la población está mal distribuida, ¿no? Entonces, qué interesante y qué padre que los niños puedan hacer ese tipo de reflexiones. Es cierto, o sea, y en el libro no decía, ¿no? En el libro dice que hay sobrepoblación y que veamos la Ciudad de México, que es claro ejemplo. Y ellos mismos concluyeron, a ver, es que sí es cierto, o sea, en la Ciudad de México estamos todos apretados y están los edificios y los condominios y los casas de Infonavit, pero ¿qué pasa en las comunidades rurales, no? Estamos mal distribuidos. Entonces, temas que tú les puedes dar a los niños y que ellos pueden debatir. A veces como maestros minimizamos la capacidad de los niños, ¿eh? Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tanto estoy yo confiando? Y si no me está sirviendo esa estrategia, bueno, tú también ve generando que ellos puedan lograr ese pensamiento, puedas lograr que ellos vayan razonando, vayas creando en ellos esa crítica, ese razonamiento, reitero, para emitir sus opiniones. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera gustado que nos hubieran formado de esa manera? Para que desde pequeños entonces empecemos a defender lo que nosotros creemos, tener bases obviamente para poder hacerlo. Tutorías entre alumnos, recreaciones creativas del espacio escolar, museo en la escuela. Yo les quiero compartir también esta experiencia que tuve. No, no fue idea mía. Yo me considero creativo, pero de verdad que mi Salma luego me rebasa, de verdad que con las ideas también. Ella me dice que tengo ideas locas, pero ella me dice quítate que ahí te voy, se los prometo, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer una actividad dentro del museo. Yo dejaba ir al museo a mis niños y ahí investiguen esto y unas preguntitas y ya, ¿no? Cuando tengo la experiencia de que mi Salma envía a sus mensajes o a sus niños o manda a sus niños a un museo, al Museo de Historia Natural, si mal no recuerdo, eh, y ella tenía todo organizado, ella lo citó a los papás, fuimos porque yo fui con ella, pero días antes ya habíamos ido ella y yo al museo a checar, a revisar y que ella pudiera organizar sus preguntas. Entonces fuimos una semana antes, revisamos, dimos todo el tour en el museo. Ella estuvo haciendo sus anotaciones, las rutas que podía mandar a los niños y, y muy padre, muy interesante, ¿no? Ya el domingo que los niños eh, llegaron al museo junto con sus papás, ya los reunió, ya estuvimos todos adentro del museo, los reúne y les dio a cada equipo, los dividió por equipos, dos equipos, de acuerdo a la cantidad de alumnos que ya tenía. Y los mandó, con diferentes rutas a los dos equipos, ¿no? Y el equipo que terminara primero, que llegara con nosotros primero, pues es el equipo que ganaba. Pero tenían algunas preguntas que resolver. Todos los del equipo tenían que tener las respuestas, tenían que seguir las rutas y los papás les tenían que ayudar. Obviamente los papás tuvieron que ir con los niños para poder hacer esta actividad, ¿no? Entonces, fue divertidísimo, fue padrísimo, fue una experiencia para mí significativa. Imagínense si como nosotros como adultos fue significativo, pues para ellos muchísimo más, ¿no? Y yo les aseguro que el aprendizaje fue también muy significativo, ellos adquirieron mejor el aprendizaje y
y que esto los va a marcar en toda su vida, ¿no? O sea, recordar de que fui a un museo y una maestra loca nos puso a trabajar por equipos, a seguir una ruta, ¿no? Y que no fue una visita a un museo normal, una visita normal donde voy, veo y escribo y resuelvo preguntitas. No, sino que fue una actividad diferente. De eso se trata. De eso se trata precisamente la innovación. Para poder ser docente necesitas ser creativo y necesitas ser innovador. Un docente que no es creativo, un docente que no es innovador, yo no sé qué hace dentro de un aula. Yo no sé qué hace de maestro. Una característica de eh, una característica de un maestro tiene que ser la creatividad. Digo, lamentablemente lo que sucede es de que muchas veces, eh, conforme va pasando el tiempo y los años, se va perdiendo como esa chispa. Yo les invito de verdad que no echen el saco roto esta parte en la que ustedes, aunque vaya pasando el tiempo, aunque vayan pasando días, y no dejen a un lado la creatividad, ¿no? A pesar, a pesar de que nos den el mismo grupo por varios años, no hagan la misma planeación. El grupo es diferente, los niños son diferentes, haz actividades diferentes, di la clase diferente. Esta clase, por ejemplo, de proyectos de innovación educativa, yo ya la di cuatrimestres atrás a chicos que ya salieron también de noveno. Y el material, a pesar de que pues sí ocupo el mismo, pero la clase es bien diferente, la clase es muy diferente, porque el grupo es diferente. Entonces las actividades, el lenguaje, las preguntas, de verdad que son diferentes. Por cierto, creo que ni conocía a los chicos de noveno de ese entonces, porque ya no se conectaron ni una vez. No, sí me entregaron trabajos y tareas y todo, pero creo que nunca se conectaron. Pero bueno, con esto pues voy terminando, chicas, ya siendo 5:45 de la tarde. Espero, por favor, poderlas ver la próxima clase. Yo les he reiterado, esta parte es complicado y pues es un tanto feo como estar hablando enfrente de un dispositivo, no imaginándonos como los alumnos, ¿no? Pero espero que por favor la siguiente clase pues puedan ustedes acceder a la clase. Si hay por ahí, por favor, si hay algún motivo que ustedes digan es que es muy temprano, es que se me complica, háblenlo, o sea, lo hemos dicho, háblenlo, lo solucionamos o buscamos una opción. Cambio de horario es complicado con videoconferencias Telmex porque termino yo y empieza otra clase, después otra clase y regreso yo a la clase de 8. Pero podríamos buscar algún otro momento, algún otro espacio, por ejemplo en Zoom, no sé. El chiste es que por favor ustedes se puedan conectar. Muy bien, chicas, pues cuídense mucho, estoy atento a sus comentarios, a sus dudas en plataforma, a través de WhatsApp en los tiempos ya marcados y pues que pasen excelente semana. Dios los bendiga. Nos vemos también en la clase de 8 de la noche con la materia de evaluación institucional. Sean felices, que nada les cuesta. Bye.